Muchas gracias a todos ustedes, a quienes agradezco mucho su presencia aquí. Para quien tiene lo que antes se llamaba vocación docente, o ahora se podría decir sencillamente afición a la enseñanza, pues constituye un gran placer del espíritu, desde luego, el que haya un grupo amplio de personas que estén dispuestas a escucharte y que crean que tienes algo que puedas decirles y de lo cual ellas puedan aprender. Si ese grupo de personas se eleva a unos centenares, claro, este placer del espíritu se hace tan alto, que seguramente es pecado. Entonces, pues yo voy a disfrutar de este gusto pecaminoso y espero que ustedes, dudo que puedan llegar a tener tanto gusto como yo, pero al menos espero que no tengan disgusto y no defraudar las expectativas que Mercedes acaba de expresar. Así que agradezco desde luego a la Consejería de Educación que me dé la oportunidad de hablar ante ustedes, y a todos los asistentes se lo agradezco también. Y voy al grano. Saber vivir. Podía haberlo titulado competencia básica, pero claro, ese es el título general de todo el Congreso, y por eso he hablado de competencia cardinal, es decir, competencia axial, que está en el eje de otras competencias básicas. Pero no me parece una competencia cualquiera, entre otras, sino efectivamente una competencia eje. Me he guiado al preparar esta presentación principalmente por ese documento de la OCDE que se titula Definición y selección de competencias básicas. He visto que muy acertadamente ha elaborado la Consejería, y lo ha elaborado el profesor Ángel Pérez, un documento donde explica sobre todo en qué consisten esas competencias, cuál es su naturaleza, sus rasgos y cuáles son los principios pedagógicos que subyacen a esa formulación de competencias en el documento de la OCDE. Seré muy breve, por eso, en las primeras transparencias o páginas que voy a presentar y que se refieren al documento que está comentado en el informe del profesor Ángel Pérez. Y si hago esta entrada, de todas formas, que va a ser rápida, es por una razón muy sencilla, porque alguien puede preguntar, ¿dónde justificar que esas sean competencias básicas? Bueno, naturalmente podemos remitirnos a las fuentes variadas a través de las cuales emanan esas competencias, pero lo más sencillo para mí en este momento es decir, mi justificación, pues sencillamente está en ese documento, y los autores de ese documento que lo justifiquen, que no es difícil justificarlo, pero no necesito extenderme en eso. ¿Qué se entiende por competencias, lo primero de todo? Por competencias hemos de entender algo más que conocimiento y algo más que habilidad. Por competencias, la mejor palabra equivalente en castellano es capacidad. Son capacidades, pero con la particularidad de que son capacidades que se aprenden, no simplemente capacidades, por así decir, innatas, como esa capacidad que solemos reflejar en el cociente intelectual, en inteligencia o en cualquier concepto de esa naturaleza. Las competencias envuelven capacidad para una serie de cosas. Y lo que estoy diciendo ahora y a continuación, durante la primera parte de mi exposición, es a la letra lo que el documento que estoy comentando dice. Así que no me estoy inventando nada en este momento, sino simplemente estoy presentando. Y presentando un poco deprisa. Capacidad para hacer frente a demandas complejas, movilizando recursos propios o recursos del entorno, recursos psicosociales, sacando partido de los recursos que uno tiene, y eso en una gran variedad de contextos. En inglés, que es el idioma en que está escrito ese informe, se emplean una serie de palabras que luego no es que no sea fácil traducir en castellano, sino que tienen matices diferentes que en castellano necesitarían también los oportunos matices, para decir demandas complejas que hay que afrontar
Pues en inglés hay dos términos o dos verbos, el to cope with y to meet. Yo los he traducido o los iré comentando como habérselas con unas demandas o exigencias, afrontar unas demandas. Y luego también para la propia palabra competencias, además de competencies, está la palabra skill, que en castellano más bien es destrezas, está también ability, que son habilidades. Así que competencias no son exactamente destrezas, ni son tampoco habilidades, cuando se habla, por ejemplo, de habilidades sociales, es más que eso. Se acerca mucho más competencia a capacidad. Capacidades, pero que se aprenden. Al hablar de competencias clave, competencias básicas, y no voy a decir la competencia esa cardinal, axial, de la que estoy hablando, pues naturalmente son competencias transversales, que van a través de otras muchas. Unas se sobreimprimen y sobrepujan también a otras competencias. La pregunta es, ¿qué competencias necesitamos? ¿Qué competencias necesitan nuestros alumnos, niños, adolescentes, para una vida exitosa, como algunos dicen, o sencillamente una vida lograda? Es preferible hablar de logro en la vida que no de éxito, mucho menos de triunfo en la vida, que parece que implica una noción de que hay quienes triunfan y hay quienes fracasan. ¿Y qué competencias necesitamos también? En eso es no menos enfático el informe que me está sirviendo de comienzo, para que una sociedad funcione bien, para que funcione bien Europa, para que funcionen bien los países europeos. Y en el documento hay dos frentes, hay dos vertientes que continuamente se miran la una a la otra y que son dos vertientes de la educación, por otra parte. Una que mira a la realización personal, a la madurez de la persona, y otra que mira a una sociedad competitiva y tecnológica. Y se comprende la preocupación de este documento europeo por este segundo aspecto, una sociedad competitiva tecnológica, porque la situación en la que nos encontramos en 2007 es la de una Europa en peso decreciente, una Europa menguante dentro del concierto o desconcierto global, mundial. Europa está pesando menos en el mundo y todo hace prever que va a seguir pesando menos y menos, salvo que tenga la capacidad de transmitir a otros continentes un modelo de sociedad y que sea capaz de aportar también avances o progresos tecnológicos. En las páginas 19 y 20 del cuaderno escrito por Ángel Pérez se destacan los tres ámbitos que el informe de SECO señala. Y los tres ámbitos son, primero, ámbitos de competencias básicas, el de usar herramientas de modo interactivo. Herramientas, pues lo que también tradicionalmente se han denominado en la escuela los instrumentos formales, la lectoescritura, las matemáticas, las tecnologías. Después va a haber una conferencia sobre tema digital, un ámbito. Un segundo ámbito, interaccionar con otras personas en grupos heterogéneos, de enorme importancia, precisamente en una sociedad caracterizada por la heterogeneidad o caracterizada por el pluralismo. Y tercero, que es el ámbito que más tiene que ver con lo de saber vivir, aunque no el único, el de manejar la propia vida de forma autónoma. Y todo eso, como también destaca el informe de la OCDE, a lo largo de toda la vida. Por tanto, se trata de instaurar en los niños adolescentes de hoy esas capacidades, de modo que, a su vez, esas capacidades a lo largo de la vida se vayan desarrollando de acuerdo con las demandas del mañana, del pasado mañana, del futuro en general. ¿Cuáles son las metas que señala el informe para la educación en esas competencias? En primer lugar, entender los valores compartidos. Estoy poniendo entre comillas algunas frases que a la letra están tomadas de ahí, que no me las estoy inventando.
tener valores compartidos. Aunque una pregunta que cabe hacer aquí o debe hacerse es, bueno, ¿y cuáles son los valores compartidos? Porque es fácil hablar de valores comunes, pero no es tan fácil delimitarlos. Solo esto daría para una conferencia entera, o más bien para un debate, para una mesa redonda. Pero desde luego algunos valores compartidos hay. Al menos están los valores constitucionales, que sin ir a más discusiones, esos son valores compartidos. El que quiera vivir en este país ha de acatar, aunque esté dispuesto o desee modificarlo, ha de acatar valores constitucionales y los valores de la ley, que únicamente podrán modificarse pues, por los procedimientos democráticos, participativos, oportunos. Meta, pensar por uno mismo. Afrontar los retos actuales. Y eso en conducta no solo adaptativa, sino también expresamente con esas palabras, innovadora, creadora, autodirigida y automotivada, en orden a conseguir una madurez moral e intelectual. El documento indica también, no muy explícito, pero indica también algunas estrategias didácticas y de aprendizaje, como son dominar las cambiantes tecnologías, extraer sentido de un amplio cúmulo de informaciones, en una sociedad que ciertamente lo es de la información, porque recibimos información por todas partes, por todos los canales de televisión, de todas las formas posibles, extraer cierto significado a partir de ahí. Ser capaz de un pensamiento reflexivo, una reflexividad y no mera rutina, sino ser capaces de habérselas, de confrontar ese cambio, de to cope with o to meet, tal como se dice en inglés. Aprender de la experiencia y actuar con, he traducido, con postura crítica. Cuando el inglés dice a critical stance, no se me ocurre otra palabra que con postura para traducir eso de stance. También podría decir con talante, pero entonces parecería que estoy refiriéndome a otras cosas. Así que con talante o con postura crítica, también podría decirse. Sigo diciéndolo deprisa, porque eso lo tienen ustedes en el cuaderno. Emplear habilidades metacognitivas. Metacognición, entendemos por eso, todo aquello que es cognición sobre la cognición. O sea, saber qué se sabe y qué no se sabe. Uno que es profesor y que ve muchos exámenes de alumnos, lo que más te preocupa en un examen mal hecho de un alumno es que ni siquiera es consciente de lo que ignora, o sea que tiene una ignorancia enciclopédica. Porque claro, mal está que uno sepa pocas cosas, pero el que sabe pocas cosas y sabe que no puede meterse en un jardín, pues disertando sobre cosas que no sabe, y dice, bueno, pues al menos sabe lo que sabe y lo que no sabe. Saber qué se sabe y qué no se sabe es una habilidad metacognitiva básica, claro. Capacidad de manejarse ante las diferencias y las contradicciones. Las diferencias de personas, diferencias de criterios, diferencias de opiniones, las contradicciones que están en el núcleo de estos problemas, de tantas cuestiones, contradicciones que uno mismo lleva consigo. Saber convivir, el segundo ámbito, interactuar en grupos heterogéneos, saberse manejar en una sociedad plural y saberse manejar ahí con unos sentimientos y también pensamientos, luego emplearé la expresión pensamiento empático, unos sentimientos y unos pensamientos que se ponen en la piel del otro. Capacidad de cooperar en equipo, capacidad de manejar conflictos, obrar de modo autónomo. Disculpen que vaya deprisa, pero tengo que administrar bien mi tiempo. Este tercer ámbito es el más pertinente al saber vivir, el tema mío. Eso implica conciencia, identidad y del rol propio. O sea, ¿yo quién soy? Bueno, si es que soy algo, pues puedo ser muy poco, pero también tener conciencia de lo poco que soy, lo que sea. Conciencia del rol propio. ¿Cuál es mi rol? O cuáles más bien son mis roles. Establecer metas, planes de vida y ser capaz de llevarlos a cabo. Identificar consecuencias de las propias acciones. Bueno, todo esto hasta aquí, primera parte de mi exposición. Eso lo encuentran ustedes en el informe.
que me sirve de base y que creo que ha servido de base también a otras personas que han intervenido aquí. Y ahora empiezo a hablar más con palabra propia. Bueno, ¿y dónde se aprende a vivir? Me van a disculpar que sea algo esquemático, incluso además tajante en algunas cosas que voy a decir y, por tanto, también pues discutible, polémico. Cuando uno dispone de un tiempo tasado, no puede entrar en matices que, por otra parte, serían necesarios. Así que ruego que los matices los pongan ustedes mismos y yo voy a ser muy tajante en algunas afirmaciones. En otros tiempos se aprendía principalmente en casa y en la calle. O sea, la escuela, pues, esto lo he oído yo. Yo tengo bastantes años, pero lo he oído yo. Pues, ¿qué quería el padre o la madre? Mira, yo lo que quiero es que usted le enseñe a las cuentas y a escribir, y punto. Ya está, es lo que le pedían a la escuela. Hoy, ¿dónde se aprende a vivir principalmente? Pues se aprende principalmente en la televisión. Así de claro. Así de claro. Y la escuela se encuentra en una posición sumamente incómoda. ¿Por qué? Pues porque es menos influyente que la televisión. Así que la televisión influye mucho más en cómo vivir, en presentar modelos o antimodelos de vida. Influye mucho más que la escuela en esto, que es de lo que estoy yo hablando. Pero mientras la escuela influye menos que la televisión, pues resulta que la escuela y los centros concretos, las escuelas, los institutos, tienen un encargo que les rebasa por completo. Y un encargo que puede, en una línea, caracterizarse como que reciben ustedes, maestros, profesores, el encargo de educar en todo y para todo, y a todos. Bueno, en todo, para todo. No es nada fácil. Podríamos redefinir el encargo. Podemos empezar por preguntarnos, ¿quién encarga? ¿Quién les encarga a ustedes encargarse de... ¿Quién les encarga encargarse de educar en todo? Son los padres, la familia. Bien, con relación a materias como lo de valores cívicos, bueno, están poniendo en primer plano que el derecho de educar y al menos de educar en valores. No se plantean que el derecho de educar en matemáticas sea de los padres. No, no, el hecho de lo de educar en valores eso es cuestión de los padres, pero la realidad es que la mayor parte de los padres derivan totalmente. Son pasotas, así que antes que los adolescentes, los pasotas en educación son los padres. Hay por eso una enorme contradicción en que por una parte digan, no, la escuela tiene que educar en sexualidad, tiene que educar en valores y tal. Por otra parte, bueno, pero ciertos valores, por favor, no me los toquen, porque esos valores me los administro yo. Además, con otras contradicciones y cinismos que a menudo consisten en que un padre o una madre, más los padres que las madres por lo general, no practicante en sentido religioso, desea, sin embargo, que sus hijos, y principalmente sus hijas, sean educadas en colegios religiosos, pues para que les enseñen aquello que él mismo no ha practicado desde hace muchísimo tiempo. Así que padres que reclaman no tanto el derecho a educar ellos mismos, como el derecho a que otros no se inmiscuyan en educar a sus hijos. Bueno, digo pasotas, pero seré algo más piadoso y diré, quizás son incapaces sencillamente de educar, perdonémosles, o no tienen tiempo para poderles educar, es igual. ¿Quién encarga, por tanto? Pues encarga principalmente la sociedad. La sociedad, pues a través de sus instituciones representativas, claro, la administración, las leyes. Pero ese encargo, no se puede encomendar
en exclusiva a la escuela. También hay que encomendárselo a la televisión pública, punto al que dedicaré luego unos minutos. Es un encargo demasiado grande para encomendárselo a la escuela. ¿En qué ha de instruir o educar la escuela? Principalmente en aquello que no viene de otras fuentes. Es decir, en una sociedad de tanta información, en una sociedad donde los valores ya no es tanto en casa o en la calle, que también, sino que los valores vienen a través de la televisión principalmente, lo que la escuela tiene que hacer es especializarse en aquello que otras fuentes no van a asegurar. Así que lectoescritura, matemáticas, por ejemplo. ¿La escuela ha de preocuparse mucho de instruir en informática? Pues yo sinceramente creo que no. ¿Por qué? Pues porque eso lo aprenden espontáneamente. O sea, la escuela siempre ha enseñado, también ha enseñado el lenguaje oral, pero sobre todo el escrito, que es el que no viene, por así decir, de serie con el genoma humano. O sea, de serie llevamos incorporado el hablar así, no llevamos incorporado el escribir. Por eso hay sociedades sin escritura. Bueno, pues parece que los niños hoy nacen ya programados genéticamente para aprender espontáneamente informática. O sea, ¿para qué vamos a enseñárselo? Pongo otro ejemplo, más discutible. Bueno, también el anterior es discutible. En sexualidad, ¿quién educa en sexualidad? Pues eso sí que está por doquier. La escuela no necesita tanta educación en sexualidad. Lo que tiene que hacer la escuela en relación con la sexualidad y con otras cosas es poner en orden aquello que les viene en caos. Eso sí, claro. Luego, por tanto, la educación en sexualidad, no digo que no tenga que consistir en explicar que, yo qué sé, las trompas de falopio o tal. Lo que tiene que es poner orden en los conocimientos que dispersos, caóticos, tienen los niños y los adolescentes, claro. Ha de transformar la información, lo que les llega como mera información, en conocimiento y en un peldaño todavía superior en sabiduría. Por primera vez empleo esta palabra. Son palabras muy grandes, palabras así como sabiduría, pero palabras que creo que es preciso reivindicar en un sentido pues, razonable, a ras de tierra, que vamos a ir viendo. O sea, también sabiduría. Pues sí. Al hablar de saber vivir en este título, he querido decir competencia de sabiduría o de inicios o principios de sabiduría en los niños y adolescentes que tienen ustedes a su cargo. También sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Pues porque la vida es un drama sin ensayo y sin repetición. No tenemos dos ocasiones de volver a vivir lo mismo, a tomar las mismas decisiones. La decisión que tomes a los 40 años, tal vez de casarte por segunda vez, pues ya no es la misma que la que tomaste a los 20 o a los 25 de casarte o emparejarte por primera vez. Todo se produce sin ensayo y también sin repetición. Un drama que se desarrolla en condiciones de información incompleta. Así que estamos llenos, rebosantes de información de muchas cosas, pero en lo que toca a las decisiones importantes o medianamente importantes de la vida, la información de que disponemos es incompleta. ¿Cómo sé yo que esta carrera que elijo me va a ofrecer oportunidades de trabajo dentro de 5 años? No lo sé, ¿no? ¿Cómo sé yo que esta persona con la cual me comprometo me va a dar tranquilidad, felicidad? No lo sé. Tengo una información, pero muy incompleta. En condiciones de riesgo y de incertidumbre. Tan incierta es la vida, que como dice la sentencia latina de mors certa, ora autem incerta, pues lo único cierto, así de verdadero relieve, lo único cierto es que nos moriremos. Y hasta eso tiene la incertidumbre de que no sabemos cuándo. Por sabiduría, entiendo, estoy
entendiendo sencillamente una filosofía de la vida. La filosofía, por otra parte, significa eso, amor al conocimiento, o sea, amor a la sabiduría. Así que infundir en estas generaciones que están al cuidado de ustedes el amor al conocimiento e infundir es una filosofía de la vida, que es un conocimiento práctico también, no solo teórico, sobre cómo vivir, cómo decidir, cómo actuar en medio de condiciones de riesgo y de incertidumbre. No es difícil tomar decisiones allí donde existe una información completa. Realmente ahí no hay nada que decidir. Eso está cantado, eso está ya definido. Realmente decidimos cuando nos encontramos en situaciones de incertidumbre y de riesgo. Además me estoy jugando mi propia vida, si no toda ella entera, pero al menos por un largo tiempo. También podemos definir esa sabiduría como conjunto de capacidades y disposiciones, conjunto de competencias en orden a una vida feliz. Otra forma de definir lo mismo. Todo ello es cierto. ¿Y en qué consiste esa sabiduría? Bueno, consiste en varias cosas y ha sido definida de varios modos. En primer lugar, pues es un arte de descubrir y formular cuestiones. Fíjense que no tanto es de resolverlas, sino sencillamente de formularlas. Ahí es donde empieza la sabiduría, ahí es donde principalmente consiste, porque además hay cuestiones que propiamente son insolubles. Se puede apostar por esto o por lo otro, pero son propiamente insolubles. Arte de descubrir, formular cuestiones, sobre todo aquellas que se denominan no estructuradas, es decir, aquellas que ni siquiera tienen definido su marco. O sea, aquellas cuestiones que no son un sudoku ni un crucigrama. Sino, bueno, está ahí en la página en blanco y dice, a ver, diseña como puedas. La sabiduría es coordinación de formas varias de conocimiento. Naturalmente, en nuestros conocimientos hay distintos niveles, distintas modalidades, hay conocimientos ciertos, pues lo relativo a las matemáticas, hay otros conocimientos ciertos también, los relativos a la ciencia, que tiene muchas cuestiones abiertas, pero tiene muchos conocimientos ciertos, hay otros conocimientos o informaciones que se mueven en la vaguedad, en lo difuso, en lo no estructurado. Coordinar esas distintas formas de conocimiento, eso es sabiduría, y en eso la sabiduría es un nivel superior, más complejo que el del conocimiento, incluye conocimiento, pero es coordinación de conocimientos. La sabiduría, bajo otro análisis, otro punto de vista, negocia las contradicciones, tanto teóricas como prácticas. Contradicciones prácticas, las de la vida política, las de la vida cívica, las de las propias elecciones, decisiones de una persona, contradicciones teóricas, que las hay también, de naturaleza variada, no solo la metafísica, sino tantas otras. Sabiduría es flexibilidad y es disposición a mudar, a cambiar la propia visión del mundo. Bueno, la frase esa es de sabios mudar de opinión, que también hay que completarla diciendo que no menos es de necios cambiar de opinión, otras veces, pero ciertamente la sabiduría implica capacidad de cambiar de opinión. Por razones o por datos o por informaciones diferentes, por aquellos que en cambio el necio por su parte cambia de opinión. Pero sí, la sabiduría es disposición y capacidad de cambiar la propia visión del mundo. La sabiduría tiene que ver con razones vitales, que pongo en plural porque no es solamente la razón vital de Ortega, sino que son pues, todas aquellas razones que tienen que ver pues, con la vida, o aquellas razones también que Pascal dice razones del corazón, esas que la razón no puede comprender. ¿Podemos decir todo esto o algo de esto en niños, en jóvenes? Apuesto a que sí, y es lo que estoy defendiendo. Primero, mantener vivas la curiosidad y las preguntas de los niños. ¿Qué preguntas no dejan de hacer los niños, incluso a edades precoces, a los 5, a los 6 años? Y que luego nuestra pseudoeducación
las castra, las corta, las asfixia. Mantener vivas las preguntas del niño, sobre todo las más desconcertantes, aquellas para las que no tenemos respuesta, para las que hay que decir, pues mira, hijo, o mira, niño, no sé qué decirte, te hago estas consideraciones, pero no sé qué decirte. Sabiduría es también clarificar valores y clarificar identidad. Clarificar valores en el sentido de decir, bueno, ¿y tú qué deseas en la vida? ¿Tú qué le pides a la vida? ¿Tú cómo valoras el dinero? ¿Cómo valoras, en fin, tu salud? ¿Cómo valoras el perfil de tu cuerpo? ¿Cómo valoras y otras cosas? Y la identidad. Defínete. Aprende a saber quién eres, o más bien quién quieres ser. Entre las competencias básicas, entre la competencia de saber vivir, está la competencia emocional. Eso que está en la calle y en las librerías, más bien bajo el rótulo de inteligencia emocional. Y que, como ya también algunos investigadores y teóricos están diciendo, no consiste tanto en inteligencia, sino que consiste en competencia, es decir, en una capacidad aprendida, ser emocionalmente competente, lo cual significa al menos dos cosas. Alguna más también significa, pero al menos significa reconocer las emociones propias y ser capaz de expresarlas adecuadamente. Y por otra parte, reconocer las emociones ajenas y ser capaz de relacionarse con el otro, con los otros que tienen tales o que muestran tales y cuales emociones. Sabiduría es manejar esas dos instancias. Recuerdo ahora a Luis Cernuda, esas dos instancias cernudianas de la realidad y el deseo, del realismo preciso en la vida y también la fantasía necesaria en la vida. Sabiduría es lectura crítica de la información. Bien, lectura, también audición o videación, visión crítica de la información que me llega por el medio que sea. Y es un saber vivir apropiado a la edad, claro. Estamos hablando de sabiduría, pues no estoy pensando en Séneca. Hay niños y hay adolescentes que tienen un auténtico saber vivir, una auténtica sabiduría apropiada a su edad. Educar para la vida es educar para saber vivir. Podemos emplear otras palabras sin renunciar a la palabra sabiduría. Llamémosle o llamadle, si queréis, cordura, sensatez, sentido común, juicio crítico, reflexivo. Algo que uno se pregunta cuando encuentra a profesionales, por otra parte muy competentes en su propia profesión, titulados universitarios y además pues, sumamente competentes en su profesión, la que sea, abogacía o arquitectura, me da igual, es por qué tienen tan escaso juicio, porque tienen tan poco sentido común, o sea, que son incapaces de juzgar una información de carácter político o de otra naturaleza. O sea, es algo absolutamente sorprendente. O sea, personas que, en fin, tienen un altísimo nivel en lo suyo, en su profesión, y que razonan con un nivel mental de 7 años. Y estoy ofendiendo a muchos niños de 7 años con esto. O sea que, claro, porque esa cordura, sensatez, juicio crítico, sentido común es mucho menos común de lo que se estima, no es de ninguna forma innato o espontáneo. Descartes comienza su discurso del método diciendo: el sentido común, empieza así literalmente, es la cosa mejor repartida del mundo, porque la tienen todos. Y sin embargo, por eso luego escribe el discurso, pues no, resulta que no está. Y por eso propone el método. O sea, el sentido común requiere método, no, eso tampoco viene con los genes. Requiere método, requiere una enseñanza, que algunos han calificado de filosofía para niños, una forma también de hablar, sabiduría para niños, saber vivir para niños. Dentro de eso está el saber pensar, saber razonar, saber dialogar. Contribuir en ellos, nuestros educandos, a un logos, es decir,
pensamiento y lenguaje, que sea por una parte lógico, sea racional, pero es que lógico, racional significa también diálogos, que sea dialógico y que sea también heterológico, es decir, que guarde relación con la capacidad de pensar el pensamiento del otro, no el pensamiento mío, metacognición, sino también el pensamiento del otro y los pensamientos otros. Enseñar a pensar, a razonar, es también instruir en algunos esquemas mentales que desde luego todo chico o chica con 16 años debiera tener. Y por esto es en la educación obligatoria. O sea que no se podría o se debería salir de la educación obligatoria sin haber metido en la cabeza algunos esquemas. Uno, bueno, pongo algunos, no ser crédulo. Bueno, una cosa es ser creyente y otra cosa es ser crédulo, creértelo todo. Otro, más sutil, el de unos esquemas de continuidad frente a categorías. ¿Han caído ustedes en la cuenta de que entre los humanos no hay categorías, que todos son dimensiones? Podemos decir, vale, los viejos y los jóvenes, vale, los blancos y los negros, vale, venga, los africanos y los europeos, estupendo, los hombres y las mujeres. Esto es lo que más se parece a una categoría, y aún ahí. Póngase usted a clasificar los varones y las mujeres cuando el sexo pues es tan plural. No hay categorías dentro del mundo humano y hay que infundir ese sentido de que todo es dimensional. O sea, yo estoy más bien del lado, por supuesto, de los viejos, más bien del lado de los hombres, etc. Pero, bueno, todos esos son dimensiones, incluso el de feminidad, masculinidad, como género y como otras cosas. O esto que enuncio a manera de un imperativo categórico kantiano: piensa de tal modo que tu modo de pensar pueda servir de máxima general. No quieras ser tan original en tu modo de pensar. También esto se encuentra uno a menudo, ciertos tipos de pensamiento que, bueno, ¿cómo podrá alguien pensar de este modo tan raro, más que original? Un pensar empático, capaz de ponerse en la mente de otro. Sensatez, madurez, que no es heredad ni inhibición, no es perder tampoco la infancia, es recuperarla. Un papel que me parece que han insertado en la documentación de hoy, recoge varios textos, unos poemáticos, otros de prosa, y uno de ellos pues es este de Nietzsche, que habla de las 3 metamorfosis del camello, el león, el niño. Ahí lo van a encontrar. ¿Qué madurez o sensatez? Pues transformar los inputs de información en conocimiento y en genuino saber, lo cual también significa aprender a aprender. ¿Qué madurez o sensatez? Pues la suspicacia frente a toda clase de absolutos. El sano sentido de la relatividad en muchas cosas, que no significa, por otra parte, relativismo universal, pero absolutos. Pero un poquito que, en fin, no me lo vende usted tan deprisa, lo tengo que ver. En sentido de lo poliédrico en la vida. La vida tiene muchas caras. La ironía y el buen humor. Algo que me preocupa mucho en mis alumnos. Yo en este momento lo que tengo principalmente son alumnos de primero, también tengo alumnos de doctorado, primero de universidad, pues es el poco sentido que tienen de la ironía. O sea, tanto que yo he renunciado a hacer ironías en clase porque no me pillan ninguna. Entonces digo, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? ¿No? Tendrán que pasar antes por algún seminario o taller de ironía. Bueno, hay que educarles para la ironía. ¿Sí? Algunos temas concretos de saber vital. Definir, proyectar la propia identidad. Eso de la propia identidad no es tanto qué es lo que yo soy, sino es más bien yo soy aquello que defino, aquello que proyecto. Eso es lo que soy. Dime qué proyectas y te diré quién eres. Situarse respecto a identidades colectivas en las que uno pertenece, a las que uno pertenece y que uno está. Bueno, me defino como cántabro, como andaluz, como vasco, como lo que sea. Me defino también como europeo, como lo que sea. Me defino como perteneciente a una iglesia, vale.
definirse, situarse, mejor dicho, respecto a las identidades colectivas de las que uno procede o en las que uno está. Capacidad de adaptación ante cambio, sobre todo la capacidad de asumir cambiantes roles de género, de ocupación. Es claro que los varones en este momento, pues muchos se sienten o nos sentimos no especialmente cómodos en los cambios de roles que se están produciendo mujer-varón. Los roles de ocupación, cada vez va a ser más frecuente cambiar de ocupación, no digo de profesión, pero sí de ocupación. Tema de saber vital también, saber crecer en otra dirección. Hace poco leía en una entrevista a una actriz, pues le preguntaban ¿por qué has cambiado del género de la comedia al género de drama? O al revés, no me acuerdo. Y decía, es que necesitaba crecer en otra dirección de la que hasta el día de hoy he crecido. Madurez decisional. Un adolescente a los 16 años debería tener la madurez para tomar decisiones, las que ya en ese momento tiene que tomar, porque ahora ya se le bifurca la vida, más que en tiempos anteriores. Pues podrá ir a ciclos profesionales, podrá ir a bachillerato, luego tendrá otras bifurcaciones donde tendrá que decidir. Tiene que saber decidir y tener madurez para decidir. Un programa de mínimos es lo que voy a presentar ahora aquí rápidamente a continuación. ¿Qué saberes prácticos a ras de tierra? ¿Qué currículo de mínimos mínimos? No para que esto esté en un real decreto que diga las enseñanzas mínimas consiste en esto, pero al menos que los adolescentes de 16 años sepan acerca de todo lo que daña a la vida, sin moralina, sin moralismo, pero deben saber, de verdad, no en simple información, pues todo lo relativo a eso, drogas, tabaco, alcohol, también lo relativo a la comida no saludable, sea por un lado por la obesidad creciente en nuestros adolescentes, sea por la anorexia que ahora está también cundiendo entre varones. La conducción irresponsable. La ONCE ha hecho una campaña, no sé si la sigue haciendo, en la que dice tus ojos son para toda la vida. Bueno, no solo los ojos, es que todo lo demás. Tenemos un cuerpo para toda la vida, no solo los ojos. Currículo de mínimos mínimos. Espero también que entiendan cómo digo esto. Irónica, pero seriamente. Pues que lleguen íntegros a los 25 años. Mira, que lleguen enteros, con sus ojos, sus piernas, sus brazos, que no se estrellen por ahí. E insertar eso, claro, está en un proyecto de realización propia. Y también todo eso a sabiendas de que la vida no es indolora. Así que esto no es una proclama contra el dolor. Implica también el aprendizaje del dolor. ¿Cómo educar en todo eso? Yo le he pedido a Mercedes y ella me ha dicho que me pasaría una nota, me doy ya la nota por pasada y ya pues en fin, quiero acabar en pocos minutos y voy deprisa en lo que voy a poner a continuación, así que ya está. ¿Cómo educar en todo eso? Con programas formales tal, o de modo informal, empaparse de valores morales sin darse cuenta. Son dos enfoques no fácilmente conciliables. Yo me inclino más bien por este segundo, pero en todo caso insistiendo en que es imposible educar en nada de eso si uno mismo no es sabio, es decir, maestro, esa gran palabra que habríamos de tratar de reunir todos. Tengo algunas acotaciones críticas con el documento de SECO, y es acerca de esas dos vertientes que dije, educar para la realización personal, educar para ciudadanos europeos que podrán ser competitivos en el nivel mundial. Asignar peso distinto en cada etapa. Hay un momento entre los 16 y 18 años en que el peso debe variar de un sitio a otro. ¿Es la escuela la única responsable de esas competencias o es también la televisión pública? Presento aquí
una utopía para una televisión pública, que no tiene que ver con la regulación de la televisión en general, así que no es crítica a los programas basura, ni mucho menos a los programas de entretenimiento. Pero creo que al menos un canal de la televisión pública, uno, pues tendría que estar centrado realmente en la educación y en la cultura, con todas esas condiciones, con cargo a los presupuestos públicos, como ya lo está en este momento, pero sin que encima tenga que haber anuncios, y al servicio de esas 3 L's, el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida, con espacios de información, de debate, bueno, si quieren también con programas de entretenimiento, pero sobre todo programas educativos culturales. Así que me parece esto utópico, pero creo que hay que empezar a defenderlo. Y también he de decir que, sinceramente, pienso que la 2 de Televisión Española y que el canal 2 de Andalucía empiezan a acercarse a esto, y que seguramente esto no es tan utópico, pero de verdad, la escuela sola no puede con el tema de los valores y de saber vivir. Y esto no una utopía para la escuela. Esto sí que, además, lo hacen ustedes. Una mayor presencia de los hechos actuales, de los cambios, de los problemas que son propios del mundo de hoy o de nuestro país de hoy, con un enfoque de cómo manejarse ante esos problemas. Cito 3 de ellos nada más, el de los problemas o cuestiones, el de la inmigración, el de varón-mujer, la redefinición de sus roles, el de la vida cívica. Ahora, en poco tiempo, vamos a tener unas elecciones. Los alumnos mayores de secundaria están a punto de votar. O sea que, claro, hay que hablarles de esto o de lo que es participar en manifestaciones públicas, en un acercamiento multimedia, trabajar con televisión, con prensa, con las canciones y presentar modelos alternativos a los vigentes. ¿Cómo hacer eso en unos tiempos posmodernos? Ha sido calificada la posmodernidad como la caducidad de los grandes relatos que dan sentido a la vida para todas las personas. ¿Cómo hacer eso sin grandes relatos? Pues en grandes relatos acudamos a los pequeños relatos. La posmodernidad, más que contra los grandes relatos, está contra el relato único. Entonces es ahí donde ya lo último que presentaré pues tiene que ver con distintas cosas, con pequeños relatos, tiene que ver con textos no sagrados, pero que dan que pensar, con la capacidad de un pensar otro, con ciertas metáforas universales. Quizás seguimos viviendo de algunas metáforas muy limitadas, como la metáfora del Valle de Lágrimas. Pues lo siento, por más que esté en la salve, pues no es una buena metáfora lo del Valle de Lágrimas, ni tampoco es una buena metáfora la de la mala noche, en una mala posada, por más que sea de Teresa de Jesús, de una de nuestras mujeres egregias, pues lo siento. O sea, hay otras metáforas, la del fluir de la vida, el río, o de la vida como camino, donde, por cierto, pues tampoco tiene la exclusiva Escrivá de Balaguer. O sea, que es que hay formas de ver la vida como camino que son grandes metáforas. Bien. He dicho imágenes, ilustraciones, iconos, pequeños relatos. Aquí está esta mujer, que ha sido primera, entre no sé cuántos candidatos, 2000 candidatos, en unas boletín a psicólogo interno residente. Una persona con parálisis cerebral, con una minusvalía del 65%. Cosas de estas hay que ponérselas a los alumnos, igual que hay que poner también esto. Y que pongo aquí, no como ejemplo también de saber morir, sino de saber vivir. Y que esta mujer sea capaz, en vísperas, de aceptar, o de pedir más bien que le quiten el respirador, de decir que para ser libre tienes que luchar. Una mujer que desde los 11 años, 40 años ha estado, que perdió el padre a los 17 años, a la madre a los 25, a una hermana y al marido en sendos accidentes, viuda con un bebé de 8 meses, pero que se ha opuesto y ha afrontado sus durísimas condiciones de vida en todo, incluso en que no se llamaba Inmaculada, se llamaba Juana y se cambió el nombre, que eso es fácil de cambiar. Bueno, igual que podemos poner imágenes y podemos poner canciones, de Joaquín Sabina, de Aute, de quien sea. Aquí he puesto de Violeta Parra, ese gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de los pies cansados,
también textos para la vida, vademecum, que es lo que en fin, les ha sido repartido ahí también. Frente al libro único, los libros varios, los textos varios, lecturas, podemos decir, para las alforjas del camino, en eso vademecum. En la Facultad de Psicología lo hicimos hace un par de años, hicimos un librito muy bien diseñado, que era regalo de fin de curso. ¿Por qué no hacer algo así de fin de curso o cualquier acto académico, dar un regalo de un librito que pueda servir, que les pueda dar que pensar y que les dará que pensar? Textos en los que transmitimos o tratamos de transmitir nuestras experiencias y también nuestras esperanzas respecto a la vida. Dar que pensar a través de esos textos o también de textos filosóficos. Bueno, es la célebre expresión de menos Prozac y más Platón, que es muy conocida. La idea que no está solo en ese autor, sino que está en otros también, del valor pedagógico y terapéutico de la filosofía, que por otra parte es el valor que siempre ha tenido, entre otros, la filosofía. Por eso digo una redundancia, es decir, filosofía pedagógica es una redundancia. La filosofía para niños, que los volúmenes que están en el proyecto Quirón y que ha hecho Walter Lippmann principalmente, textos, ideas que atraviesan los siglos y atraviesan los continentes. Bueno, algo de eso he reunido en ese, también tenéis hay un papel con eso, es un libro, pues titulado Heterodoxia, y que tiene que ver con todo aquello que es pensar en la cabeza de otro. No es heterodoxia en el sentido religioso o ideológico, sino ser capaz de pensar esto y lo otro, el sí y el no. No solo tolerar, sino admitir que yo podría ser tú o yo podría ser él. Imágenes, ilustraciones que pueden valer por 100 palabras. Sí que es verdad, una imagen puede valer más que 100 palabras, pero también hay palabras, las palabras esenciales, que valen por 100 imágenes. La Iglesia durante más de 1000 años ha estado enseñando a los fieles a través de retablos, a través de vidrieras, bueno, pues también retablos, vidrieras, para saber vivir, enseñar con imágenes que son patrimonio de la humanidad, y eso sin excluir los cómics. Así que, bueno, ¿qué hace uno con esto? Pues lo que uno quiera, pero sin excluir los cómics. Mejor los de Asterix y Obelix, pero este es el que he encontrado más fácilmente, claro que sí. Y todavía más imágenes, digo que son patrimonio de la humanidad. Esta del río, no dice mucho. El título de este cuadro de Thomas Cole, de mediados del 19, es El viaje de la vida, la juventud. Todo muy plácido, muy bonito, hay una pareja que va navegando. Si he tomado este cuadro es porque me recuerda mucho también el estilo de pintura de Renoir, que es un poco de esa época, y sobre todo porque me recuerda la película de El río, del nieto de Renoir, el cineasta Renoir. O sea, la vida como río, plácido, y ni siquiera pensando en qué ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Bueno, ahí el morir está muy lejos todavía. Imágenes que son patrimonio de la humanidad, como esta, de Gauguin, titulada ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Hay que poner imágenes así delante de nuestros alumnos, que vean, que piensen, que... ¿Quién sabe, con esto ya concluyo, a través de qué puertas entrará la sabiduría? Lo que he tratado de presentar deprisa en estas últimas láminas es que el saber vivir puede entrarles a los alumnos a través de puertas y de medios muy distintos. También hay que preguntarse a través de qué puertas nos entrará la sabiduría a nosotros. Así que a través de qué puertas les entrará y a través de qué puertas a nosotros nos entrará. Y, bueno, yo me veo así acodado como el pensador de Rodin, diciendo, bueno, ¿y a través de qué puertas va a suceder eso? Confío en que esta charla pues haya servido para que por algún sitio haya entrado algo de sabiduría. Y, bueno, agradezco a todos la atención con que me han escuchado. De modo especial, pues voy a agradecer a los amigos invisibles que están por ahí. No les veo, no sé si me han escuchado con atención o no, pero en todo caso sé que estáis ahí, sé que están ahí, y a todos, de veras, muchas gracias por esta atención.